Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Aconteció en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa del Señor. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración a ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció que en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá y Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro la palabra de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Abor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudi, hijo de Netaías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que le diese a Baruc, le dijese: Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos, y le dijeron: Siéntate ahora y léelo a nosotros, y se los leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron sus príncipes a Baruc: Ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Y entraron a donde estaba el rey, el atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario,
Y leyó en él Jehudi a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. El rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas que es de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También el rey mandó a Jermael, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Israel, y a Selamías, hijo de Abdel, para que aprendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra del Señor a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo de cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos a todos los moradores de Jerusalén y a los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. En el lugar de Conías de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos, que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: ¿tú te pasas a los caldeos? Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías
y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa de escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo: ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey está Babilonia, serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusiesen en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Libro de Jeremías, capítulos 35, 36, 37. Cosas que están escritas para este tiempo. Aunque todas esas cosas pasaron en los días antiguos, en la misma palabra de Dios está escrito: lo que pasó volverá a pasar. Por lo tanto, todas estas cosas también volverán a pasar, pueblo. Volverán a pasar porque desafortunadamente el pueblo sigue caminando en iniquidad y no se aparta de sus malos caminos, sino que al contrario, siguen buscando caminar en su propia rebeldía como en los días antiguos. El pueblo de Israel, ¿a quién le llevó el rollo Baruc? Se lo llevó al rey, y éste lo quemó, porque no querían oír las palabras del Señor. Se molestaron con Baruc, se molestaron con Jeremías, se molestaron porque las palabras que les traían no eran conforme a su deseo, sino que les traían la palabra de Jehová, el cual los estaba redarguyendo para que se apartaran de sus pecados. Pero no quisieron arrepentirse, sino que al contrario, destruyeron el llamamiento. En estos días no es diferente. En estos días no se destruye la palabra y se quema aún por el pueblo de Dios, pero se tuerce. Y de esa forma quedan como que obedecen la palabra a los ojos de los hombres, engañándose a sí mismos, y les sirve de tropiezo. Vamos a leer, continuar con lo que estaba hablando el día de ayer en el asunto de la gracia, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 11. Hechos, te he estado hablando estos últimos días acerca de la gracia del Señor, la cual desafortunadamente por muchos días ha sido algo torcido. Aunque la gracia es una de las primeras cosas en el Evangelio, desafortunadamente muchos la han torcido para maleficio personal. Todo aquel que la tuerce no va a ser exento, sino que al contrario va a ser enjuiciado por sus obras, porque Dios dijo que Él daría su pago a cada uno conforme sus obras. Te voy a leer, como te dije, libro de Hechos, capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Te voy a leer. Ahora pues,
Te leo desde versículo 15, del capítulo 15, versículo 1, para entendernos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que si subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circundarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, y lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales se ha invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto, que desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde que es leído, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, que con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Cilicia. Todo esto pasó allá atrás en un asunto por lo cual los fariseos convertidos al cristianismo querían imponer ley. En estos días tenemos de todo. Tenemos fariseos que quieren imponer la ley. Tenemos a gentiles convertidos que no quieren obedecer la ley. Por lo tanto, es una constante peleadera hasta hoy. Ellos pudieron ponerse en acuerdo en aquellos días y todo siguió bien. Ahora no. Ahora hay pueblo que sigue a Dios, que busca imponer la ley sobre las personas y los llevan a celebrar los ritos y las costumbres antiguas que Dios había mandado a través de Moisés, cuando aquí la Biblia dice que eso ya no les toca a los que de los gentiles se convirtieron. Luego tenemos al grupo de cuales los gentiles se convirtieron, que utilizan la gracia por causa de la conversión, la gracia dada a los gentiles para convertirse, y estos toman la gracia como un libertinaje.
Realmente tenemos dos problemas aquí. Uno, un grupo de fariseos, de gente religiosa que quiere regresar a las antiguas tradiciones dadas por Dios a Moisés. Y tenemos otro grupo de gentiles convertidos a Cristo por gracia, fueron salvos, pero que ya tampoco quieren obedecer los mandamientos de la ley, porque ya por gracia fueron salvos. Unos la quieren ejercer y están equivocados, otros no la quieren ni ver y también están equivocados. Tiene que haber un perfecto balance entre todo. Esto es como si tuvieras una casa de 2 pisos. El primer piso será la ley, el segundo piso será la gracia. El fundamento sería Cristo. Se tiene que encontrar el balance perfecto en estas dos cosas, porque si no se encuentra, por eso hay problemas en estos días. ¿Cuál es el problema? Primero vamos con la ley. ¿Por qué la ley no cumple el requisito? Más bien no cumplió el requisito. Y aún hasta hoy no cumple el requisito con aquellos que la quieren practicar. No es que la ley sea mala. El problema con la ley es que en los días antiguos de Moisés y hasta hoy, los que siguen la ley, la siguen, es una ley sin relación. Por eso no pudo. Hubo ciertas personas que sí alcanzaron en el antiguo, pero no pudieron. Porque era una ley, pero no había una ley. Tenían la ley de Dios y obedecían la ley de Dios, pero no tenían una relación con Dios. Aunque la obedecían estrictamente, no la obedecían de corazón, la obedecían por ley. En estos días, desafortunadamente, también hay gente así. Obedece la ley, pero no la obedece por amor a Dios, la obedece por ley. Y está cayendo en el mismo tropiezo antiguo. Luego tenemos al grupo de la gracia, un pueblo que por gracia fue salvo, porque la ley no salva, sino que a través de Jesucristo nosotros somos salvos. Ahora en estos días existe otro grupo, una mezcla de estos dos. Un grupo salvo de gracia, pero que practica la ley no por relación, sino por ley. Luego tenemos al grupo de salvos por gracia, los cuales dicen la ley fue abolida y por lo tanto ya no quieren saber nada de la ley. Es más, si fuese posible, quitaban el Antiguo Testamento. Ya no quieren saber de los mandamientos porque ya están bajo la gracia y han hecho de la misma gracia un libertinaje. Todo es un problema en realidad. Es un problema porque está llevando a dos cosas: tropiezos y más tropiezos. Te digo esta forma porque aquí en el asunto que te leí en el libro de Hechos capítulo 15, desde el 1 hasta el 24, por eso dice 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hay que poner el orden a las cosas. Primero, ahorita nosotros y todo, incluyendo los israelitas, el pueblo de Israel, todo mundo es llamado a ser salvo por gracia. Todos. Este es el orden, pueblo, y entiéndelo bien, porque hay un orden, hay un balance perfecto en todas las cosas que Dios dejó establecidas. Hay un orden, soy salvo por gracia y luego obedezco los mandamientos, no por ley.
sino por amor. Los mandamientos no son para ser obedecidos por ley, porque todo aquel que obedece los mandamientos por ley y no por amor, no tiene una relación con Cristo. Jesús se topó con un joven rico y le dijo el joven: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le habló de los mandamientos. ¿Sabes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y le empezó a decir más mandamientos. Entonces el joven le dijo: Señor, yo todo eso ya lo he cumplido desde mi juventud, o de su niñez tal vez, no sé qué tan joven estaba. Y luego dice el Señor: ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. En otras palabras, le estaba diciendo: muéstrame que me amas, rechaza todo lo que tienes y vente únicamente conmigo. Allí claramente el Señor enseña el balance perfecto. La ley no es abolida. Jesús dijo: no la vino a abolir, sino a cumplirla. En diferentes ocasiones Jesús le mencionó los mandamientos a personas que le pedían testimonio y los instruyó al respecto. Eso enseñando con ello que Él no vino a quitar mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y Él también dijo un mandamiento nuevo: ámense unos a los otros como yo los he amado. Reemplazando así el asunto de ámense como a sí mismos. Ahora ya no somos llamados a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, sino como Él nos amó a nosotros, bíblicamente. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Lo que te estoy diciendo, pueblo, y que es importante que lo entiendas: la salvación por gracia, como dice versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Pedro estaba hablando. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todos. Eso es exactamente. ¿Qué dice? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Seremos salvos de igual modo que ellos. En pocas palabras, israelitas, gentiles, todos somos llamados a ser salvos por gracia. Ahora, cabe notar ahí que está hablando seremos. Porque la gracia nos fue dada para salvación. La gracia, como te estaba hablando durante los últimos días, estás en el lodo. En el lodo Dios tiene misericordia de ti y te saca de allí por su gracia, no por nada más. Te saca, te limpia para su gloria. No para regresar a la inmundicia, para su gloria. En el moderno evangelio, el pueblo moderno, en cuanto a la gracia se refiere, ellos creen que una vez sacados de ahí ya no tienen que obedecer los mandamientos, porque habla de que ya han sido salvos. La Biblia dice: por gracia sois salvos, pero eso no es una garantía de entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo está diciendo que dice que sois salvos? Sí, por la gracia te salvó, pero todavía sigues viviendo en la tierra. ¿Te salvó de dónde? De la iniquidad, de las garras del diablo, de la inmundicia, de todo lo malo. Te salvó de allí, porque el pecado es esclavitud. Entonces, por su unción rompió sus cadenas, te salvó y te trajo acá a su reino, estando en la tierra, limpiado todavía, para su servicio en esta tierra. Entonces, prácticamente una salvación de la iniquidad para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos no es allá únicamente donde está Dios. El reino de los cielos abarca todo. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. De donde, si el reino de los cielos es un estilo de vida, entonces queda abierto que aquellos que están dentro del reino, su estilo de vida es similar. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es el reino. Es un reino de paz, de gozo, de justicia en el Espíritu Santo. Y los que habitan en él son llamados a vivir en el mismo estilo de vida. Paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. Todo aquel que vive ese estilo de vida ha entrado verdaderamente al reino de Dios. Todo aquel que habita en el pecado no ha entrado. Porque dentro del reino de Dios tú no puedes comer justicia y pecado. Ya es frío o caliente, no es pecado y santidad. Si la Biblia dijese que el reino de Dios es un poco de justicia y un poco de pecado, un poco de paz y un poco de incertidumbre, ¿ok? Un poco de gozo y un poco de preocupación, de sufrimiento, entonces tendrían cavidad para decir que están adentro del reino. Pero la Biblia claramente dice justicia, paz y gozo, dando por hecho que el reino no es como un lugar, es una forma de vivir, porque el reino de Dios así es. El reino de Dios se establece en los corazones. ¿Qué establece el reino de Dios en los corazones? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez estando en esa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, de hecho, automáticamente la ley es obedecida. No por ley, sino por amor. Porque el Espíritu Santo de Dios en ti, este fue quien ordenó la ley y mandó la ley y por quien la ley se escribió. Por lo tanto, viviendo en ti, produce en ti este amor por guardar la ley. Ya no tienen que recordarte cuando tú estás viviendo en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Ya no tienen que recordarte, hey, no digas mentiras, no robes, no adulteres. Porque esas cosas automáticamente las aborreces porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Esto es verdaderamente el nacer del reino. Esto es lo que el Señor dijo, nacer de agua y del Espíritu. Creer en la palabra, porque la palabra es el agua. Creer la palabra, porque nosotros somos limpiados por el lavamiento de la palabra. La palabra es la que nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Entonces el que cree la palabra es limpiado. Eso es nacer de la palabra, el creer la palabra. No creer en la palabra, sino creer la palabra. Porque en estos días el pueblo de Dios cree en la palabra, pero no cree la palabra misma. Son cosas bien cerquitas, pero muy distantes una de la otra. Cuando tú crees la palabra te limpia. ¿Ok? Cuando tú crees en Dios y naces de nuevo, Él te da de su Espíritu. ¿No estamos entendiendo? Este es el plan y el propósito. Entonces, ¿qué tiene que ver con este asunto? Que los judíos, hablando allá atrás, en los 10 israelitas, hablando de los apóstoles primeros, que todos eran judíos, o israelitas, por decirlo más bien, para entendernos, ellos no quisieron poner carga, porque no quisieron poner carga en los gentiles, porque Dios les reveló que no era así. Porque entonces, ¿para qué iba a venir Cristo si realmente se iba a seguir obedeciendo la ley en la carne? Esa es la razón por la cual ellos no pudieron alcanzar la salvación ni la justicia, porque obedecían la ley carnalmente. Curiosamente, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo es que los judíos o los israelitas no pudieron cumplir la ley, pero el Señor Jesús sí la pudo cumplir?
Él cumplió la ley. Al pie de la letra cumplió la ley. Pero no era una ley carnal, sino espiritual. No era una ley sin relación con Dios. Era una ley con relación con Dios. Y como resultado de la relación obedeces la ley. En estos días los hombres quieren que a través de obedecer la ley se les dé una relación. No, la relación se te da por gracia. Pero por la misma gracia encuentras la relación que Dios te da y trae como resultado la obediencia de la ley. Los mandamientos. Cuando hablo de la ley estoy hablando de lo que es no matarás, no robarás, todo ese, la santidad que Dios habló en el Antiguo Testamento. Porque Dios habló de santidad. La ley es santidad. La ley es vivir una vida irreprensible en frente de Dios. Él la mandó en el Antiguo, hoy también la está ejerciendo. Pero ya no una ley sin relación. El tropiezo fue que la ley siempre se quiso obedecer sin relación con Dios. Se conocía de Dios. Job mismo dio testimonio. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. De esa misma forma, israelitas así caminaban. Conocían a Dios de oídas, porque leían la ley y querían obedecerla, pero no había una relación íntima y personal con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en estos días. La relación íntima y personal. Ninguno entra al reino de los cielos por obedecer la ley. Tiene que venir a través de Cristo. Porque cuando vienes a Cristo, Él, ¿qué dice la Biblia? Por medio de Él hemos sido reconciliados. Por medio de Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. Y allí establece la relación y por amor se obedece la ley. ¿Sí? Imagínate una mujer casada con su marido que no lo ama, no tiene relación con él. Lo único que hace es atenderlo, lavarle la ropa, hacerle de comer, limpiar la casa y todas las cosas que se hacen para atender a su marido. Pero no tiene una relación con él. Simplemente el marido llega, como que nadie está en la casa, hace sus cosas y la utiliza como un objeto de placer sexual. Pero no hay amor, no hay una relación. ¿Será eso bonito o agradable? ¿Será eso santo y agradable a los ojos de Dios? No. De esa misma forma es como el pueblo que quiere alcanzar a Dios por medio de la ley. ¿Se deleita la mujer en obedecer la ley de su marido? ¿Sin amor? No. A diferencia de una mujer que tiene relación con su marido, que se aman mutuamente, que se muestran el afecto, que constantemente están juntos, que piensan el uno del otro, que crecen juntos y hacen las cosas juntos, platican, se divierten juntos, conviven juntos, todo lo hacen juntos. ¿Tú crees que para esta mujer va a ser algo gravoso cocinarle a su marido cuando lo ama? ¿Tú crees que va a ser algo gravoso para el marido hacer las cosas para ella cuando anda en la calle, comprarle algo, traerle algo a la casa, cuando está a pensar en ella? No, sería un deleite para ambos. Eso es lo que la ley es dentro de una relación. La ley es deleite para aquel que la obedece cuando el que la obedece ama a Dios. Para aquel que no la obedece, que no ama a Dios, la ley es gravosa, acusa, condena, no quiere escucharla. ¿Qué pasó con este rey que te leí en Jeremías? Cuando el Señor empezó a decirle las cosas que iban a venir, ¿qué empezó a hacer? Él empezó a decir, ¿y qué? Le dijeron sus príncipes, le dijeron, no lo quemes, y él como quiera lo quemó. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos cuando Jesús les hablaba?
se molestaban. ¿Qué hacían los escribas y fariseos cuando Esteban les habló? Rechinaban los dientes, porque querían obedecer la ley, pero no había relación con el Padre. Amaban la ley, obedecían la ley, pero no amaban a aquel a quien había dado, quien había dado la ley. Obedecían las cosas que Dios había dicho, pero no amaban a Dios. Por eso era religión, hasta hoy sigue siendo religión. Así que por gracia sí, como dice el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Todos y para todos la salvación es a través y únicamente de la gracia. Pero eso no significa, ahora vamos a voltearnos con el grupo que dice que ya no tiene que obedecer a la ley. Que porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso tampoco. No porque hayamos sido por gracia, vamos a ser un pueblo sin ley. Imagínate el reino de Dios sin ley. ¿Quién dio las leyes en esta tierra? ¿Quién organizó todos los pueblos y les dio las leyes a cada uno individualmente? ¿Quién dio la ley a Moisés? ¿Quién dio la ley antes? ¿Quién gobernaba al pueblo antes de Moisés? Dios. ¿Cómo es que Dios antes gobernaba al pueblo con leyes? Le dio las leyes a las naciones, a cada una sus propias leyes, para que se rigiesen. ¿Cómo será entonces, cómo explicarías que el reino de Dios es un reino sin ley? No puede ser posible, porque Dios es rey y tiene que tener leyes. La diferencia es que las leyes se cumplen en el amor. Eso es lo que Dios ha estado buscando por mucho tiempo que entiendas, pueblo. Que todo lo que hagas no lo haces porque tienes que hacerlo. Lo haces porque estás enamorado de aquel que te mandó a hacerlo y para ti es un deleite. Lo haces por amor a Dios, no porque sabes que tienes que hacerlo. En estos días el pueblo cristiano moderno ya no quiere los mandamientos. No, y rechazan los mandamientos. Hay sin número de predicadores rechazando los mandamientos de Dios, que porque no estamos bajo la ley, y llevándose versículos de la misma boca del Señor Jesús. Cosas que Él mismo habló y dijo que se tenían que cumplir. El pueblo de Dios en estos días quiere caminar sin ley. Imagínate. Entonces eso quiere decir, si no hay ley, entrando a Cristo, tú puedes matar, puedes robar, puedes ser borracho, puedes ser homosexual, puedes ser adúltero o adúltera, prostituto o prostituta. Puedes hacer lo que tú quieras, porque ya entraste a un reino donde no hay ley, donde Dios te salvó y no te impone ni una ley. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo, hablando a las iglesias, y les dice, hey, mira de dónde has caído? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio serás vomitado de mi boca. ¿Por qué el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis está redarguyendo a su pueblo que se aparte de la iniquidad? Si es que realmente ahora ya no tienes que tener, ya no hay ley. Cuando dice mira de dónde has caído, ¿qué está diciendo? Que seguías a Dios, pero te apartaste de Dios. ¿Qué significa tibio? No se fue hasta el frío completo, se quedó religiosamente viviendo. Ahí está, pueblo. Míralas bien y entiéndelas de corazón. Entiéndelas bien. Hay una diferencia. Por lo tanto, ahora nosotros, de acuerdo a como está escrito, lo único que tenemos que hacer es amar a Dios con el corazón. Con todo el corazón. Israel y los gentiles. Los que en otro tiempo éramos gentiles y se nos fue dado el privilegio de ser injertados en el olivo original.
Así es. Porque estas cosas Dios mismo nos ha dado para todos. Israelitas y nosotros, todos por gracia. Porque no somos dos pueblos. Porque está escrito que Dios hizo de los dos pueblos uno solo. El pueblo de Dios y los gentiles. Esos son los dos pueblos. Y de esos dos hizo uno solo. Por lo tanto, ahora no hay dos pueblos, hay uno. Y lo que está escrito en Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, al final, capítulo 22, hasta ahí, todo eso está válido. Las fiestas que Dios dio son profecías para nosotros en este tiempo, que se van a cumplir. En las fiestas está el secreto o el misterio para entender la venida del Señor Jesús. Porque todas ellas se convirtieron en espirituales y solamente nos fueron dadas a nosotros como una semejanza para que conociéramos. Porque Dios quiso establecer en la tierra su reino, pero por causa del pecado y por la dureza de corazón de los hombres, no se hizo. Ahora, por su espíritu, lo va a hacer. Pero te digo, todas esas cosas son válidas, están ahí y no pueden ser quitadas. Porque revelan grandes cosas, porque es por eso en la Biblia está escrito. Pablo, a través del Espíritu Santo, lo escribió y dijo que todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento era como ejemplo para nosotros y para nuestra sana edificación en Él, en Dios. Eso no pueden ser quitadas. Están ahí y nos edifican y nos enseñan todo el tiempo, porque la palabra dice, toda la palabra es útil para exhortar, redarguir y animar, para que el siervo de Dios o el hijo de Dios sea apto para toda buena obra. Sencillo. (18, 27) y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Yep. Ahí está. Ese pleito entre judíos y cristianos viene desde muchos días. Ahora se extendió y se hace peor, porque los cristianos se han ido tras lo que no aprovecha. Se han ido tras el pecado, utilizando la gracia como un escudo para quebrantar los mandamientos de Dios. Como si Dios les diese a través de la gracia el privilegio de quebrantar los mandamientos. Te he dicho antes muchas veces, te repito ahora, la gracia no te fue dada para quebrantar mandamientos. La gracia te fue dada para vivir en santidad en frente de Dios. La gracia es un estilo de vida en frente de Dios. La gracia no te fue dada para hacer la libertinaje como se ha hecho. Estos hombres habían creído por la gracia y todos somos llamados a entrar al reino de los cielos por la gracia de Dios, porque no es por obras. Y si por obras, ya no es por gracia. No se entra al reino de los cielos por obras, se entra por gracia. En pocas palabras, Dios te hace entrar al reino de los cielos, y ese no es el problema. El problema es que supuestamente después que los hombres han entrado, o Dios los ha hecho entrar a la gracia, al reino de los cielos por su gracia, los hombres insisten y persisten en quebrantar los mandamientos y todavía creen y confiesan que están dentro de la gracia. Dios no te llamó a inmundicia, Él te llamó a santificación. Él no te llamó a quebrantar sus mandamientos. Él no te sacó de la inmundicia para que después regresases a la inmundicia. ¿Qué necesidad había de? ¿Qué necesidad había de sacarte de la inmundicia si luego te iba a regresar o iba a permitir que regresaras de nuevo? Ninguna. Entonces, ¿para qué derramar la gracia si realmente no iba a surtir el efecto deseado? Claro que lo surge,
El problema es los corazones no arrepentidos de los hombres en estos días, que constantemente regresan a la inmundicia y únicamente se esconden atrás de la gracia y decir, bueno, no, yo estoy en la gracia, por lo tanto yo soy salvo. Fíjate lo que dijo Pedro. También creemos que por la gracia de Dios, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué? ¿Pedro no era salvo? ¿No era salvo Pedro? Entonces, si Pedro no era salvo, entonces ¿por qué está diciendo en el capítulo 15, versículo 11? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No era salvo Pedro. ¿No había recibido ya el Espíritu Santo de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué estaba hablando eso? Si lo puedes tomar gracia sobre gracia, ¿te acuerdas? Estaba hablando el otro día. Si puedes creer y aceptarlo, hay una gracia dada a los hombres para sacarlos de la inmundicia. Y te hablé. La gracia te da y te salva el Señor de la inmundicia y te pone en su reino. Una vez puesto en su reino, eres llamado a vivir en obediencia a Dios para que crezcas en gracia. Porque la Biblia claramente enseña que seremos juzgados según nuestras obras. Espérate, ¿cómo es posible que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, si es que no entramos al reino de los cielos por obras para que nadie se gloríe? ¿Por qué es que si nosotros no entramos al reino de los cielos por obras, cómo es que Dios nos va a juzgar por nuestras obras? Porque la salvación te la da Dios por gracia, te salva. ¿Cuál es la salvación? El cristiano no entiende. El cristiano cuando habla de la salvación piensa que Dios está hablando de la entrada al reino de los cielos. La salvación que Dios te está dando, pueblo, es de la inmundicia y de la iniquidad y te está limpiando tus pecados con la sangre de Jesucristo gratis. De allí te está salvando. Porque estás muerto en tus delitos y pecados y allí viene Cristo y te saca y te da vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y te pone aparte, santifica. Eso es ponerte aparte para su obra, para su uso, para el uso de Dios. Para eso Él te pone aparte para su uso. Es la salvación que Él te da. Y de ahí para adelante, Dios está esperando que tú vivas una vida santa y agradable a los ojos de Dios, porque te quitó la libertad, te rompió tus cadenas de inmundicia para que ahora vivas en santidad para Dios. Pero en estos días los hombres claman ser salvos y aún están atascados y esclavizados en sus propios pecados, en su propia inmundicia. Y dicen que son salvos, cuando aún son esclavos del pecado. Todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.